Welcome to Jamaica. Get ready to take off. Mi nombre es Giselle y mi objetivo es dar respuesta a preguntas fundamentales para adentrarnos en este hermoso viaje que es la vida. Quiero que seas un viajante más y si no me conoces, escucha el primer episodio para que sepas a dónde te estás metiendo. Hoy te traigo una pregunta para filosofar y escarbar adentro de tu ser y es la siguiente. ¿Qué es lo que querés? ¿Querés ser una buena persona o querés ser humano? Porque acá hay una gran diferencia. Cuando nos ponemos ese objetivo de ser buenas personas, amerita que cumplamos con cierta moralidad, ética y reglas sociales y culturales, incluso con valores que nos inculcó nuestra propia familia y que nosotros mismos consideramos algo bueno, entre comillas. El tema de esto es que somos seres humanos y el hecho de dignificarse como buena persona, como un buen ser humano, amerita que sepas qué tan malo podés ser y que elijas cada día sabiendo las decisiones malvadas que podrías tomar o fuera de la ética o inmorales, aún así decidas no hacerlo. Eso es lo que tiene mérito. No tiene ningún mérito dar todo de uno y ser totalmente bondadoso si solamente experimentamos eso en la vida, la obligación de dar, y desde esa obligación o desde esa responsabilidad que nos ponemos a nosotros mismos como una exigencia de tengo que hacer esto para ser bueno, porque tengo que ser bueno. Ahora, si corremos lo que es la polaridad de bueno y malo, entendemos que el objetivo de ser humano es la integración de esa dualidad. ¿Y cómo la vamos a integrar? No siendo completamente ni buenos ni malos, porque entendemos que eso es un juicio propio. No existe algo esencialmente bueno o malo, sino que depende de cada persona y en cada circunstancia lo que represente la decisión o el acto que tomamos, o los pensamientos incluso que tenemos, que a veces hasta nos exigimos no tener malos pensamientos, ¿no? Y eso va en contra de nuestra naturaleza. Así que en este episodio que se complementa con el 178, en donde hablo de que Dios no es amor, vamos a profundizar todavía mucho más en esto para entender que no somos seres de luz. Sobre todo si estás en el camino espiritual y llegaste a este podcast, es entender eso. No somos seres de luz encarnados en un cuerpo, en un avatar. Somos humanos. Sí tenemos esa parte luminosa y también tenemos esa parte diabólica o de sombra o demoníaca o como le quieras decir. Entonces llega un punto en donde no es algo sano polarizarnos hacia ninguno de los dos extremos. A ver, hay ciertos estados de conciencia en donde, obvio, si te sentís polarizado en la sombra, lo que más te va a servir es polarizarte hacia la luz, pero no para que te quedes habitando ese polo constantemente, sino para que lo conozcas, para que sepas que hay otra perspectiva de la vida que te puede servir más, pero después tenés que ir volviendo a tu centro. Y si no lo haces, la vida te va a poner circunstancias y te va a cruzar con personas que te van a obligar a volver a tu centro. Estoy leyendo un libro que, si se quieren meter en esto a fondo, les recomiendo un montón, se llama Encuentro con la sombra, y había una frase ahí que decía: tus amigos te enseñan lo que podés hacer y tus enemigos te enseñan lo que debes hacer. Porque sí, tus enemigos te obligan a ponerte límites. Por eso es importantísimo este concepto de aprender a amar al enemigo, que no es otra cosa que amar uno mismo a los enemigos que tiene adentro. Vos sos tu propio enemigo, entonces si no enfrentás esa parte oscura tuya, esa sombra, y aprendés a amarla, no vas a poder nunca discernir el mal del mundo y aprender a ponerle amor, porque amar no significa aceptar todo incondicionalmente, ¿no? Incluso lo que nos hace mal, no, significa poder tener la capacidad y la habilidad de ver esa situación con compasión y ver a dónde tengo que poner amor para que esta situación evolucione a algo que sea benéfico para mí y para el otro también. Y a veces poner amor es poner límites, a veces poner amor es alejarse, es cortar un vínculo, es dejar un trabajo, es mudarte. De eso se trata, que podamos empezar a ser conscientes de ese lado oscuro. Y también volví a unos clásicos que leí en su momento en el colegio, pero dije, claro, eran mis 30 al momento de leerlo con esta conciencia. Te recomiendo también que le vuelvas a echar un vistazo a Frankenstein,
a El retrato de Dorian Gray y otro que leí esta semana, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Todo eso habla de la sombra y de cómo en realidad el enemigo que construimos es a partir de nuestras propias partes reprimidas. Lo que consideramos un enemigo afuera en realidad es nuestro enemigo interno. Hay acá como un objetivo que plantea la New Age, la falsa espiritualidad un poco distorsionada, y es esto de conectarnos con que somos amor y somos seres de luz, ¿no? Está bien, sí, somos amor, somos más allá de eso. O sea, somos amor, sí, está buenísimo y es el mensaje que más hace falta difundir porque la mayoría de la gente está identificada 99% con el miedo. Por lo tanto, el mensaje de somos amor es necesario, así como una verdad única y absoluta en este momento. Lo cierto es que cuando llegas a ese estadio de sí, está bien, soy amor, ya lo integré, lo estoy viviendo, hay algo más todavía. Y ese algo más es la integración, de entender a que, pará, yo antes era el miedo, estaba identificada con eso, y después pasé por el amor, también me identifiqué con eso, y ahora entiendo que soy las dos cosas, según las circunstancias, según lo que se requiera de mí poner en ese momento, para mi bienestar y el bienestar común. Entonces es una especie de falacia estar todo el tiempo con la conciencia puesta en que soy un ser de luz, porque en cierto punto es como considerarse un santo, ¿no? Y ser santo amerita evitar ciertos hábitos, como por ejemplo comer comida chatarra, el alcohol, drogas, cosas que nos distraigan, pero ser humano, que es lo que realmente somos, porque no somos santos, nadie de acá, nadie que esté pisando el planeta Tierra es un santo, ser humano amerita que aprendamos a evitar la santidad, en el sentido de no puedo pretender ser algo que no soy. No soy un ser de luz. Los seres de luz están desencarnados porque justamente son luz en su totalidad. Nosotros tenemos esa parte luminosa, pero si nos identificamos pura y exclusivamente con eso, es solamente estar aprobando nuestras partes virtuosas. Entonces, ¿qué pasa con todas esas partes que consideramos malas u oscuras, que no son compatibles con ser un ser de luz? Y bueno, sucede que pasan a estar reprimidas y lo vamos a ver reflejado en el mundo, y además, como tengo la creencia de que soy un ser de luz, no voy a ser capaz de ver ese reflejo y de tomarlo como propio. Y eso es lo que hace que esta perspectiva de la vida se torne peligrosa. Podés caer también en hacerte cargo de absolutamente todas las oscuridades que veas, que en cierto punto es algo a lo que apuntamos, ¿no? Que individualmente empecemos a hacernos cargo de las cosas colectivas. Pero para eso tenemos que primero hacernos cargo de nosotros. Entonces, no te hagas cargo de las oscuridades que ves afuera si no las podés ver adentro tuyo. Y para eso tenés que hablarte con la verdad. Estás con una persona violenta y decís, bueno, a ver, ¿yo me considero una persona violenta? No. Ok. ¿En qué actitudes estoy siendo violenta conmigo? Y tal vez al seguir quedándome al lado de una persona que me doy cuenta que es violenta, es una forma de violentarme a mí misma. Entonces ahí puedo tomar la decisión de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer que esta situación sea benéfica para mí y también para el otro? Y en este caso es alejarme. Eso es ponerle amor a esa circunstancia. Porque no me hace bien seguir acá y al otro tampoco le hace bien que yo siga alimentando su violencia, porque si no me voy, le doy a entender que está permitido, digamos, que se comporte de esa manera. Entonces, tener herramientas para entender a dónde estás, para poder ver la realidad sin el filtro de tu imaginario y chocarte con eso y desde ahí decidir qué es lo que querés hacer. El mundo está lleno de un montón de personas narcisistas, mentirosas, egoístas y un montón de facetas que también tenemos nosotros adentro, pero que elegimos a conciencia no ser eso y no vamos a poder evitar cruzarnos con esas personas. Y no tiene que ver tanto con la vibración en la que estés, que si estás vibrando alto nunca más te van a engañar o nunca más te van a mentir o nunca más te vas a cruzar un narcisista, sino que vas a tener más claridad para poder tomar la decisión consciente de manejar la situación de otra manera. Los vas a aprender a reconocer y vas a saber gestionarlo de otra forma. Entonces, al no engancharte, al irte más rápido, va a llegar un punto en donde pensás que no están, pero en realidad es que incluso energéticamente tu aura los empieza a rechazar antes de que se te acerquen. Entonces, sí, con el tiempo y en ciertos momentos de una muy alta vibración, muy alta frecuencia, de mucha conciencia,
vas a ir cruzándote cada vez menos con esas personas, pero porque te estás defendiendo ya, digamos, como astralmente, aunque no lo veas, espiritualmente ya estás vos repeliendo a esas personas, pero no significa que no estén, no existe esto de mudarnos a un mundo en donde no exista el mal y todo sea el bien y que todos vivamos felices. No existe, porque para que exista el amor tiene que existir el miedo. Entender que las polaridades no están realmente en polos opuestos como una línea, ¿no? O una balanza, separados, uno de un lado y el otro del otro, sino que es más bien como una moneda, que a la unidad de la moneda lo hacen la cara y la cruz. Es el yin y el yang, y dentro de lo bueno hay algo malo y dentro de lo malo hay algo bueno, porque en realidad dentro de todo está nuestro juicio. Así que una forma de poder integrar estas sombras es hacerte estas preguntas, ¿no? Cuando algo te irrita del otro, es preguntarte, bueno, ¿en qué parte de mi vida yo hice eso? ¿O en qué parte lo estoy haciendo o hago algo parecido? ¿O en qué otra situación viví una experiencia similar que me dejó ahí una herida abierta? Si yo no miro eso, no voy a tener la oportunidad de darme amor, de darle amor a esa herida, de asimilarlo, de simplemente mirarlo y darme cuenta que también está en mí. Cuando yo veo en el otro algo que también está en mí, ahí es en donde puedo empezar a entender la compasión, en donde puedo tener empatía, y no significa justificar, sino entender que el accionar del otro está siendo desde el dolor y no desde el amor. Y que ahí hay dos opciones. Le puedo mostrar el camino del amor y bueno, si lo elige, genial, podemos seguir avanzando juntos. O le puedo llegar a mostrar el camino del amor y que elija no avanzar, y ahí no hay que gastar energía en insistir, porque el otro ya está eligiendo, hay que aceptar la realidad como es, y que está eligiendo no avanzar y no agarrar el camino del amor, por el motivo que sea, no puede, no quiere, no nos interesa. Lo que tenemos que destilar de todo eso es que no está sucediendo el cambio que es necesario, que en realidad no es un cambio, es ser más auténtico, reconocerse. Es dejar caer esas máscaras, esas mentiras que uno mismo se dice de no puedo, de no soy suficiente, bueno, un montón de cosas que nos llevan a accionar sin darnos cuenta, a veces con maldad hacia los demás, sin siquiera que esa sea nuestra intención. Acá es en donde entramos en esto de la percepción de la realidad. Que sí, hay una verdad absoluta, hay una realidad absoluta. El tema es que como seres humanos, que tenemos un cerebro que filtra esa realidad, ninguno de nosotros es 100% capaz de percibir esa realidad tal cual es. Y tenemos que estar descifrándola todo el tiempo. Todo el tiempo lo que percibimos como una realidad no es más que nuestra percepción, nuestra interpretación a través de cómo funcionan nuestros sentidos físicos, y en cada uno de nosotros todo eso funciona distinto. Por lo tanto, hay verdades absolutas de lo que es el presente, pero a su vez esa verdad absoluta es única para vos. Podés llegar a encontrar personas que compartan un gran porcentaje de esa visión de la realidad, y ahí es en donde se puede empezar a co-crear otra cosa. Pero es importante entender esto, que según el estado de conciencia en el que estamos, nos va a servir una perspectiva más que la otra. Y eso, en ese momento, esa perspectiva la vamos a sentir como una verdad absoluta. Y necesitamos que así funcione para poder movernos en el mundo y ser seres humanos funcionales. De nuevo, si fuéramos seres de luz que entendemos todo y estamos totalmente integrados, no estaríamos acá, encarnados. Pero acá estamos, por eso es importante asumir la tarea que tenemos para poder empezar a hacerla bien y, disfrutar de esa oportunidad de co-creación. Dejar de ver a un Dios creador de todo como que alabamos y que nos crea, digamos, la realidad que vivimos, y empezar a verlo como un socio, como una energía que está a nuestra disposición para ayudarnos a cumplir nuestros deseos, a vivir esa realidad que queremos vivir, que obviamente tiene un poder más grande que nosotros en la creación de la realidad, pero está totalmente dispuesto a escucharnos. Y de hecho quiere hacerlo porque es su tarea principal, ser co-creadores, somos socios. Y esto de entender que no todas las perspectivas nos van a servir en todos los aspectos de nuestra vida y en todos los momentos, también se trata de que no todo lo que escuches que te sirva para vos le va a servir a otras personas, porque están en otro estado de conciencia, en otra circunstancia. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy transmitiendo esto de abraza tu sombra, aceptá esa parte oscura, aceptá tu egoísmo, aceptá que sos capaz de hacer el mal.
a una persona que se está flagelando, que se está sintiendo culpable, por ejemplo, porque puso un límite y se siente egoísta y se siente culpable por eso, es como, no, bueno, la va a ayudar a que siga poniendo límites porque se trata de un bienestar mayor para sí mismo y para el otro. Pero ese mismo mensaje de abraza tu sombra y acepta tu parte oscura, si lo escucha una persona narcisista o un psicópata, le va a ayudar a que alimente su psicopatía. Por lo tanto, es muy difícil comunicar a veces ciertos mensajes porque cada persona lo va a interpretar a su favor. Es decir, le entra la información como si fuera una pieza de rompecabezas que le faltaba a su rompecabezas, pero no todos estamos armando la misma imagen. Algunos están armando imágenes muy oscuras, otros están armando imágenes muy luminosas, y la idea acá es como hacer un collage, armar una imagen que tenga oscuridad, que tenga también luz. Así que esto queda a tu total discernimiento de qué cosas son las que aplican a vos para tu circunstancia y que te hables con la verdad en cuanto a ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve abrazar, por ejemplo, el egoísmo en este caso? Para poner límites, genial, entonces lo mantengo, lo abrazo. Ahora, ¿para qué me sirve abrazar el egoísmo cuando, no sé, alguien me está pidiendo algo que necesita y yo digo que no porque esa persona no estuvo cuando yo necesitaba, ¿no? Y es como, bueno, pará, ¿hasta dónde me sirve? ¿Para qué estoy siendo egoísta? ¿Para vengarme? ¿Para generarle un malestar al otro por el malestar que a mí me generó antes? Bueno, queda a tu discernimiento cuándo usar toda la información que transmito. Hay dos conceptos más que quiero tocar, que es el de la disociación y el de la alquimia, que ya lo vengo hablando también en vivos y en episodios anteriores, pero a raíz de algunas preguntas que me hicieron y que surgieron cosas en mentorías, me parece sumar algo de info para que todavía quede más claro esto. La disociación, como ya lo dije, es un proceso adaptativo de supervivencia que se da por lo general en situaciones traumáticas. Es decir, situaciones que nuestro sistema nervioso no encuentra herramientas para gestionar emocionalmente, lo que hace es, listo, lo esconde bajo la alfombra, lo reprime, se disocia de eso, hace como que no pasó, genera que nuestra memoria lo olvide muchas veces, se generan esos blancos vacíos mentales y eso nos permite seguir viviendo, seguir funcionando, porque es algo que no tenía herramientas para gestionar. Perfecto, a medida que voy creciendo voy obteniendo herramientas, entonces todos esos traumas y esas cosas inconclusas que no pude gestionar en su momento empiezan a bajar a la tierra y me empiezan a venir esos recuerdos, empiezo a tener malestares que están relacionados con eso, porque ya tengo herramientas para poder gestionarlo y alquimizarlo. Ahora, yo lo que les estuve expresando es que empiecen a practicar la disociación de manera deliberada, con la finalidad de que puedan, desde esa disociación, gestionarlos. No para que los barran bajo la alfombra. Se trata de poder vernos objetivamente, fuera de nuestro avatar, vernos desde la conciencia del espíritu y decir, bueno, a ver, a Giselle que la está atravesando el enojo. Ok, pero Giselle no es el enojo. Entonces, ¿qué podemos hacer con este enojo? Que nos sirve como combustible para crear algo en la materia. Entonces, bueno, ahí vemos cómo lo usamos y empieza el proceso de alquimia que me voy a meter un poquito más adelante. El tema está en que si esto se malinterpreta y no lo usan para eso, la disociación puede terminar convirtiéndose en desdoblamiento, que es otra cosa, que ya ahí tiene que ver con las personalidades múltiples. Disociarse es tomar cierto rasgo o una emoción específica o un pensamiento específico y no hacerlo propio. Pero yo sigo siendo yo tengo mi identidad. ¿Qué pasa cuando yo practico eso muy seguido? Si yo todo el tiempo estoy desapegándome de todo lo que siento, de todo lo que pienso, se va desdibujando mi identidad, porque es eso, no me identifico con nada, entonces no soy nada, no soy nadie. Y ahí es en donde se cae en cruzar el límite hacia el desdoblamiento. Entonces, por momentos soy totalmente polarizado un ser de luz y por otros momentos soy totalmente polarizado un ser de sombra. Y esto en el libro que les comenté de Encuentro con la Sombra lo ejemplifican con los médicos del Holocausto. Decían, bueno, cómo podían tener esa conciencia en estar haciendo, usar una herramienta del bien, digamos, para hacer el mal. Estaban matando gente en vez de salvar gente. Y ellos no lo veían como un asesinato, justamente porque estaban desdoblados. En sus casas eran una persona
común, entre comillas, eran padres, eran abuelos, eran esposos, eran seres humanos funcionales, pero cuando tenían que estar ahí en el campo eran otras personas. Es importantísimo que estas herramientas las usen a total conciencia, teniendo muy en claro el para qué y teniendo muy en claro los riesgos de hacerlo irresponsablemente. Y eso es cuando nos mentimos, no nos hablamos con la verdad, y el para qué no es para el bienestar mío y de todos en general, sino que en realidad es para obtener un beneficio o saciar un interés. Somos nuestro yo del pasado, somos nuestro yo presente, somos nuestro yo futuro, somos todo eso al mismo tiempo. Esa es la gran dificultad del ser humano, poder concientizar que si bien nos sirve esta disociación para separar las voces y separar todos los yo que hay adentro, mi yo egoísta, mi yo amoroso, me sirve para aprender a conocerlos, para tener un vínculo con ellos por separado, y después cuando los pueda ver en la muchedumbre, cuando los vea a todos juntos en mí, en una decisión que tengo que tomar, en una acción que tomo, en un pensamiento, en un sentimiento que me atraviesa, yo puedo tener la habilidad de identificar a dónde están cada uno de esos personajes, de esas versiones mías, o cada una de esas voces. Porque si no las reconozco, voy a seguir tomando decisiones desde el inconsciente, en donde a veces toma protagonismo una de esas voces y yo no soy consciente de cuál es, y a veces pienso que estoy haciendo el bien y estoy haciendo el mal, o viceversa, pienso que estoy haciendo el mal y sería hacer el bien, y por pensar, juzgar que esto que voy a hacer está mal, no lo hago y me pierdo de expandir mi bienestar. Así que sé que puede sonar un poco confuso, intento ser lo más clara posible, y me encantaría que me vayan dejando en comentarios si hay algo de estos conceptos que sientan que se puede clarificar todavía más, o algo que no ven bien cómo aplicar. De nuevo, la información que transmito a mí cada vez se me pone más desafiante por el hecho de que no aplica a todos. Entonces este podcast lo van a estar escuchando un montón de personas y no va a aplicar a todas las realidades. Por eso, insisto, hagan un proceso terapéutico 1 a 1, en donde tengan a una persona disponible con todas estas herramientas y esta claridad, dispuesta a ayudarlos a armar su propio rompecabezas. Pero ustedes tienen que saber qué imagen están armando en ese rompecabezas, si no nadie nunca jamás los va a poder ayudar. Traten de también hablarse con la verdad cuando están pudiendo solos con un proceso personal y cuando realmente necesitan ayuda y necesitan la mirada de alguien externo, porque las cosas que consumimos en las redes no aplican siempre a nosotros, ni en un 100% a la circunstancia en la que nos encontramos o los recursos que tenemos a disposición. Así que bueno, hay que comprender que todo lo que evitamos es lo que más tenemos que ver. Entre esas cosas, lo que veo en general, ¿no? Y que también lo veo en mí, obviamente, porque soy humana, es que lo que más evitamos ver son nuestros vicios. Por eso tenemos muchos hábitos inconscientes, bueno, los hábitos son inconscientes, muchos patrones también, que nos cuesta reconocer. Y ahí es en donde está nuestra mayor posibilidad de expansión. Así que te invito a que te sinceres con cuáles son tus vicios y a que puedas asimilar que amerita una muerte del ego, una muerte simbólica, porque no podemos pretender tener resultados distintos siendo los mismos nosotros, siendo que nuestra forma de ser hace que actuemos y tomemos ciertas decisiones, y eso es lo que va creando nuestra realidad. Si quiero crear otra realidad, tengo que decidir y actuar diferente. Si quiero decidir y actuar diferente, tengo que pensar y sentir diferente. Y para hacer todo eso diferente, tengo que ser otra persona, porque desde la conciencia en la que estoy hoy, no puedo tomar decisiones distintas. Simplemente es así, no se puede. Por eso no se trata de qué es lo que quieras manifestar, porque sea lo que sea que quieras manifestar, amerita la muerte del yo como lo conoces hoy. Amerita que integres tus sombras, amerita que te transformes, amerita que vos te alquimices a vos, amerita que te amigues con los cambios de estado en nuestro propio proceso evolutivo, así como el agua a veces está en estado sólido, a veces gaseoso, a veces líquido, bueno, nosotros también. Y esos cambios de estado, el ego los sufre como una muerte. Y en realidad le tenemos miedo a la muerte física cuando ya atravesamos un montón de muertes simbólicas y espirituales, y la física es la que menos interferencia en nuestra conciencia tiene realmente. Así que deseo que esto te traiga paz de alguna forma, que te traiga claridad. Y para terminar me voy a meter en un poco más de la alquimia y
nombrar 3 etapas que también están acá nombradas en este libro y me pareció muy claro para mí tratar de transmitir mejor todo lo que estaba tratando desde mi intuición transmitir. Y se trata de la etapa de la destilación, la putrefacción y la contención. Son 3 etapas fundamentales del proceso alquímico. La destilación tiene que ver con poder poner el foco en lo que es esencial y dejar todo lo demás de lado, sacar lo que es superficial, dejar de poner la preocupación en cosas de las que realmente no nos podemos ocupar o que no nos corresponde ocuparnos y enfocarnos eso en lo que es esencial. Por eso ese proceso de destilación es el primero que tenemos que hacer con la situación que sea que nos esté atravesando en este momento. Después, la putrefacción tiene que ver con esto de abrazar la sombra, entender todas las porquerías, las basuras que fuimos acumulando y que necesitamos ver a dónde están, necesitamos encontrarnos frente a frente con eso para poder elegir si las vamos a sacar o si todavía tienen ahí un mensaje que darnos y que no lo escuchamos y necesitamos estar ahí un tiempo para hablar con esas emociones y que nos permita entender a dónde poner luz en nuestra vida. Después de ese proceso de putrefacción viene el de contención. Sería aprender a generarte esa propia contención y que cuando no te la podés dar a vos, no podés estar en esa putrefacción, haciendo esa selección de lo que hay que sacar, de lo que hay que limpiar, generando ese vacío. Es importante que busques la contención afuera, en otra persona, en algún contenido específico, en algo que te dé ese bienestar y esa sensación de que podés hacer tu proceso en paz. Porque muchas veces, esto lo hablaba también en una mentoría esta semana, tenemos momentos de iluminación en donde somos totalmente conscientes de lo que nos hace bien y lo que no. Pero nuestro entorno muchas veces no ayuda y nuestros patrones de tenerlos de manera inconsciente tanto tiempo tampoco ayudan porque generan mucha resistencia. Y ahí es en donde hay que poner el máximo de voluntad posible. El momento en el que tenés claridad de que algo no es para vos, ese es el momento para que tomes la decisión de ya no exponerte a eso. Y que resistas lo máximo que puedas a la tentación de seguir poniéndolo en tu vida. Porque es como si el velo que no nos deja ver esas cosas se corriera momentáneamente. Puede ser por acción de psicodélicos o puede ser por una expansión natural de la conciencia, ¿sí? Que una información que recibimos que nos ayuda a atar cabos y nos ayuda a correr ese velo. Entonces vemos una posibilidad de expansión. ¿Pero qué pasa? Es como si el velo fuera una cortina y viene el viento y todo el tiempo lo está subiendo y bajando, hace que se mueva. Y tenés que aprender a poner no sé cómo se llama, pero estas cintitas que atan a las cortinas para que no te entorpezcan la visión, ¿se entiende? Hasta que no aprendes a hacer eso y que en algunos ámbitos y en algunos aspectos lo vas a poder hacer con mucha facilidad y en otros no, y de eso se trata, ¿no? Cuando ves algo y ya no lo podés dejar de ver, bueno, hay cosas que a veces las ves y te olvidás. Y la cortina se cierra y no te das cuenta y incluso hasta cerraste la ventana, entonces ya ni siquiera entra el viento que la puede mover cada tanto y se queda obstruida la visión, incluso a veces para siempre. Y muchas veces volvés a recordar cosas y sentís que ya las sabías, porque ya las habías recordado en otro momento. Pero ¿qué pasa? En ese momento no tomaste la decisión de mantenerte firme en lo que el espíritu te estaba mostrando que te hacía bien. Y seguiste sucumbiendo a lo que ya sabes que no te hace bien. Y eso es una incoherencia, porque no es hablarte con la verdad. Cuando te das cuenta que algo no te hace bien y aún así elegís hacerlo o exponerte a eso, sabiendo que no te hace bien, es lo peor que podés estar haciendo. Porque sí, todos volvemos a recaer y no se trata de dejar por completo, por ejemplo, el azúcar, la harina, el alcohol. Se trata de darte un tiempo para vivir el opuesto. O sea, si toda tu vida sucumbiste a esas cosas, date por lo menos una semana de obligarte conscientemente a no sucumbir ante eso, porque tuviste un momento de iluminación fugaz en donde el espíritu te dijo, che, esto no está bueno. Bueno, probemos, pero para probar realmente tenés que sostenerlo en el tiempo, porque si estás 1 o 2 días y después caes de nuevo en el viejo hábito, cada vez se te va a hacer más y más difícil
recordar, sostener ese recuerdo en el tiempo de la información de lo que te hace bien. Porque como cada vez te expones menos a lo que te hace bien, lo vas a olvidar. Es una cuestión física y química de nuestro cerebro. Por eso te traigo esta información, para que puedas ver la importancia de priorizar esos momentos de iluminación. Primero, entender que no necesitas de ninguna sustancia, ningún psicodélico, ninguna droga para tenerlos, sino simplemente exponerte a nueva información y escarbarte y hablarte con la verdad para darte cuenta, para tener darte cuenta de cosas, y después tener la voluntad de sostener ese darte cuenta en el tiempo. Por eso escribo mucho, porque cuando tengo esos momentos expansivos, lo que hago es sentarme a escribir, porque quiero que quede todo registrado, porque sé que es muy probable que mi cerebro lo olvide, justamente por la resistencia del ego a cambiar, porque toda esta información me evidencia todo lo que tendría que estar haciendo diferente para aumentar mi bienestar. Y mi cerebro no quiere esa información, porque es mucha tarea, porque es agobiante, porque no tiene ganas, porque quiere solo disfrutar de la vida y ya, y no se quiere hacer cargo de muchas cosas. Pero bueno, eso, probé ese camino y ya sé que no me lleva a nada. Por eso, encontrá tu propia manera de aprovechar al máximo esos momentos de expansión, sabiendo que son eso, momentos. Son momentos muy fugaces, a veces muy profundos, y lo mejor que puedes hacer para aprovecharlos es generarte el entorno para facilitarte esa conexión. Tratar de estar en soledad, de tener hábitos saludables en ese momento, por lo menos, ¿no? Tomar mucho agua, si puedes hacer ayuno, mucho mejor. Pero si vos estás en un momento de mucha expansión y en tu entorno te están contaminando con tus viejos hábitos, te estás flagelando, porque es prácticamente imposible no sucumbir ante eso. Se requiere de muchísima fuerza de voluntad, y después, cuando vuelvas a caer en los viejos hábitos, te vas a sentir el doble de culpable y te vas a flagelar, porque te vas a decir, ¿por qué estoy haciendo esto si yo ya me había dado cuenta de esto? Y bueno, pero porque no te estás generando el entorno que te acompañe a esa integración del cambio de conciencia. Porque el cambio de conciencia ocurre primero cognitivamente, primero en la mente entendemos cosas, pero hay que bajarlas a la tierra. Y si no las bajas a la tierra, en esto, en ser fiel a lo que ya se te mostró que te hace bien y lo que no, y en poner toda tu voluntad en ser como devoto de tu propio bienestar. Es como mi mayor consejo. Tu bienestar ante todo, hablándote con la verdad y sabiendo negociar con tu propio ego. Cuando vas a sucumbir ante algún vicio, que lo vas a hacer conscientemente y después te vas a sentir el triple de mal, y eso te va a llevar a que la próxima vez, antes de negociar con el ego, sepas cuándo amerita y cuándo no. Y es un ejercicio constante. Entonces, sé consciente de que tenemos esta lucha interna todo el tiempo, y que cada vez que sucumbís a un viejo hábito, estás alimentando la vieja versión que ya está alimentada por demás, porque la venís alimentando desde el día que naciste hasta hoy. Si hoy te diste cuenta que podés hacer algo diferente, hacelo, y que sea tu objetivo sostener eso a lo largo del tiempo para ver los efectos, para ver cómo se puede contrarrestar esa sensación de malestar en vos, en tu vida, en tu realidad. Pero no lo vas a poder hacer. No puedes contrarrestar toda una vida de malos hábitos con 3 días de tomar agua. Entonces, por eso es importante poner la conciencia en sostener esas cosas a lo largo del tiempo. Cuando ves algo en una persona que no te cierra, que te hace ruido, o que ves que no te considera, que sabes que no tiene la misma percepción de, no sé, de la amistad o de la pareja o de lo que es ser familia que vos, entonces no te puede dar eso que vos estás necesitando y buscando, ¿para qué seguís ahí? ¿Para flagelarte? ¿Para seguir chocándote contra la pared? Está buenísimo, necesitas estar ahí. ¿Cuánto tiempo? ¿1 año? ¿1 década? Está, pero tenés que saber que hay algo más atrás de eso. Y con la práctica le vas agarrando el gustito a identificar cada vez más rápido qué te hace bien, qué te hace mal, y poner toda tu voluntad y esfuerzo en sostener lo que sí te hace bien. Y obviamente que duele dejar de lado toda nuestra vieja versión, que también estoy en un momento en donde ya tampoco resueno con decir la vieja y la nueva versión, o mi yo del pasado y mi yo del futuro, porque en realidad somos nosotros cada vez dejando caer más máscaras, pero no cambiamos, no somos diferentes. Es como somos cada vez más nosotros, más íntegros, más conscientes y más coherentes con esa verdad frente a la que
nos enseñaron a reprimir o a enmascarar y hoy estamos revelando. Entonces deja que tu verdad se revele. Tu verdad se revela todo el tiempo, todo el día, a cada minuto, a través de lo que te hace sentir el cuerpo. Por eso es importante tener un sistema nervioso equilibrado, regulado, que lo conozcas, que sepas qué es lo que te dispara el sistema nervioso, qué es lo que lo calma. Porque solo así vas a poder leerte a vos y entender qué comidas te hacen bien, qué personas te hacen bien, qué trabajos te hacen bien. Si no, la vida se va a complicar muchísimo porque se te empaña y se te nubla la visión. Y de nuevo, no dejas que corra el aire para que pueda levantar esa cortina del velo que necesitamos que se levante para poder vernos a nosotros mismos. Para mí, cuando se corre el velo, me gusta imaginar que hay un espejo. Y ahí es cuando yo realmente me puedo ver a mí, es que puedo empezar a ver al otro. Si no, siempre voy a estar viéndome a mí en el otro por esta necesidad que no estoy pudiendo suplir en mí, por mí misma. Y es importantísimo aprender a correrse, aprender a estar en silencio, aprender a entender que todo lo que yo digo, todo lo que yo hago es una confesión de quién soy. Y que solamente las personas que están despiertas y atentas y en esta misma conciencia van a saber leerme. Porque no se van a estar proyectando, porque no van a estar pendientes de tirar su opinión, porque no escuchan para responder, escuchan para conocer. Y es muy distinto cómo se percibe la realidad, que para mí es mucho más acertada a lo que realmente es, cuando desarrollamos la escucha activa y la comunicación asertiva, que es básicamente aprender a correr nuestro imaginario, nuestros deseos, nuestras proyecciones de lo que se está presentando, sea una situación, sea una persona. Dejemos que las cosas sean, dejemos que las personas sean quienes son. A ver, ¿quién es esta persona si yo no pongo de mí en el vínculo? ¿Cómo me cuida si yo no le digo cómo cuidarme? ¿Cómo se cuida a sí misma si yo no le digo cómo cuidarse? ¿Qué tan honesto es conmigo si yo no le recalco que me diga la verdad? Y es eso, es dejar de manipular las situaciones y a las personas para que encajen en nuestro rompecabezas. Y entender que el mejor regalo que me puedo dar a mí y al otro también es dejar que se revele cuál es su forma, cómo es esa pieza. Y naturalmente, si encaja en mi rompecabezas, buenísimo, eso es la expansión. Pero si no, si veo que no forma la figura que yo estoy formando, porque a veces la pieza encaja, pero no es de este rompecabezas, y a veces la pieza no encaja y tampoco es del rompecabezas, bueno, tengo que hablarme con la verdad. Es el mayor acto de amor para conmigo, porque voy a estar armando la imagen que yo quiero, y si esa pieza no encaja, no puedo permitirme poner algo que no va. Y para el otro también es un acto de amor, porque permito que encuentre su lugar, que encuentre la imagen a la que pertenece, que encuentre el rompecabezas que es esa persona la pieza faltante y que nadie más lo va a hacer. Así es como, tomando conciencia de quiénes somos en realidad, de ver nuestros colores, de ver nuestras formas, de delimitar nuestros contornos. Es como ayudamos al otro también a que haga lo mismo. Y ahí es en donde cada uno libremente y naturalmente y por coherencia divina se puede ubicar en donde pertenece, en donde tiene que estar, en donde es parte de la esencia, en donde siente ese sentido de unidad. Y no todos lo vamos a sentir en los mismos entornos, con las mismas personas, con las mismas actividades, los mismos trabajos, los mismos lugares para vivir. Por eso es tan maravilloso el ser humano, porque somos muy diversos y todo nos lleva a normalizar, es decir, a poner normas y todos tenemos que adaptarnos a esas normas, cuando en realidad somos diferentes. Y es imperativo que asumamos esas diferencias, y no vamos a asumir las diferencias si seguimos todos enfrascados en querer ser buenas personas, porque eso amerita que no veamos nuestras desvirtudes, y ahí es en donde está la mayor información de cuáles son las virtudes que más se necesitan de nosotros en este momento. Así que bueno, deja de huir de eso que odias, entendiendo que lo que te hace perfecto es ser imperfecto, es reconocerte imperfecto. Tenés que conocer esas imperfecciones, tenés que conocer esa oscuridad, tenés que conocer de lo que sos capaz,
de todo, de lo bueno que sos capaz de hacer y de lo malo que sos capaz de hacer. Porque, de nuevo, si no, no tiene validez que hagas cosas buenas sin estar validando el potencial de la maldad que también era posible que ejercieras en esa situación y aún así decidiste no hacerlo. Entonces acá no se trata de no sentir dolor, de no sufrir, de no sentir enojo, de no tener ganas de matar a la gente. Acá se trata de, aún sintiendo todo eso, tener el amor, la compasión y la empatía suficientes y la valentía para decir, elijo poner amor. Puedo matar a esta persona, elijo no hacerlo. Puedo mentir en este caso, elijo no hacerlo. Puedo engañar, elijo no hacerlo. Puedo traicionar, elijo no hacerlo. Puedo comer comida chatarra, elijo no hacerlo. Puedo tomar alcohol, elijo no hacerlo. Esa es la verdadera revolución. Y es lo que más se necesita. Así que prepárate, si estás ya haciendo esta revolución, para justamente enfrentarte al rechazo de los demás, que no les va a quedar otra que enfrentarse a esta gran verdad de que lo colectivo empieza por casa. De esto se trata la armonía. El bien y el mal existen, conviven, no los podemos negar, no nos podemos resistir, hay que rendirnos, porque solo así se pueden armonizar. ¿Cuándo amerita mi oscuridad? ¿Cuándo amerito ser un ser de luz? Esa es la única pregunta que te va a ayudar a integrar todas tus partes en cada circunstancia. Recupera tu sombra, reclámala, sacala de lo externo, usa lo externo para revisar a dónde está esa oscuridad dentro tuyo. Tené la valentía de ver lo que odias, de enfrentarlo, enfrentar tus miedos, enfrentar tu tristeza, tu depresión, enfrentar lo que sea que te esté atravesando que consideres no agradable y encontrar la manera de amarlo. Poniéndole amor es como vas a hacer alquimia. Pásalo por ese proceso. Destilá lo esencial de esa emoción, métete en la mierda y date la contención necesaria para que poniéndole todo ese amor en ese proceso de contención se pueda generar algo nuevo. Y eso es con lo que vas a salir al mundo. Eso es resucitar, resurgir y volver a la vida. Y eso es ser humano. Vivir y morir constantemente, aunque no nos demos cuenta, aunque no lo queramos admitir. Pero si te das cuenta y te animás a admitirlo, vas a poder morir a conciencia y por lo tanto vivir conscientemente.